Hola, vamos a comenzar con la conferencia del día de hoy. El tema conversaciones. El lenguaje tiene dos facetas, el hablar y el escuchar. Estas son dos facetas que están implícitas en el proceso de comunicación. Todo proceso de comunicación tiene que tener una parte que habla, otra parte que escucha, ¿sí? Las dos igual de importantes. Para que haya una conversación, se tiene que dar el hablar y el escuchar. Cuando están presentes estos dos aspectos, el hablar y el escuchar, decimos que estamos en una conversación. Hay diferentes tipos de conversaciones. Están las conversaciones que nos movilizan hacia la acción y las conversaciones que nos mantienen inmóviles. Es fundamental tomar conciencia de la diferencia en este tipo de conversaciones para poder darnos cuenta en determinado momento en qué tipo de conversación estamos frecuentemente. Vamos a ir viendo estos diferentes tipos de conversaciones y su trascendencia. La conversación de juicios personales. En primer lugar, vamos a hablar de la conversación de juicios personales. Este tipo de conversaciones se limitan a enjuiciar el quiebre, pero no nos mueve a hacernos cargo de él. Profundizan las explicaciones y justificaciones, nos mantiene en el quiebre. No genera acción. Es un tipo de conversación que nos mantiene inmóviles, ¿sí? Es una cadena de juicios a través de los cuales interpretamos lo que sucedió y las consecuencias que derivan de ello. Una cadena de juicios y justificaciones, por eso se la denomina conversación de juicios personales, ¿sí? Es este tipo de conversaciones que detonan juicios y justificaciones, creencias personales, ¿sí? Que nos mantienen en el quiebre, no nos mueven hacia ninguna acción, no generan nuevas acciones, no generan nuevas alternativas. Simplemente es una conversación que se da, que me mantiene justificando una determinada situación y entonces no me permite trascenderla. Es una conversación sumamente limitante. El segundo tipo de conversación es la conversación para la coordinación de acciones. Aquí estamos hablando de conversaciones que generan acciones futuras para hacernos cargo del quiebre existente. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? ¿Qué vamos a hacer para que esta situación no se vuelva a repetir? ¿Sí? Generamos acciones futuras, coordinamos acciones futuras, ¿sí? Para hacernos cargo del quiebre existente. Implica toma de responsabilidad e implica nuevas acciones. Este tipo de conversación es en el que están envueltas los pedidos, las ofertas, las promesas y las declaraciones. A partir de una situación que se me presenta, a partir de un conflicto, hacemos un determinado pedido, hacemos un acuerdo, hacemos una oferta, una promesa, declaramos algo, ¿sí? Entonces, generamos acciones futuras para responsabilizarnos del quiebre. Implica toma de responsabilidad, asumo mi parte en el asunto, ¿sí? Y coordino nuevas acciones con la otra parte involucrada. A veces no sabemos qué acciones
llevar a cabo para superar un quiebre, para trascender un quiebre, para hacernos cargo de un quiebre. Cuando no sabemos cómo hacerle, cuando no sabemos cómo evitar que esta situación se vuelva a repetir, ¿sí? Qué hacer ante esta situación, podemos tener una conversación para posibles acciones. Es decir, la diferencia entre el tipo de conversación anterior y esta es que en la conversación para coordinación de acciones ya sabemos qué acciones futuras podemos proponer, ¿sí? Para hacernos cargo del quiebre. En este tipo de conversación no sabemos, entonces tenemos una conversación para posibles acciones. Es cuando no sabemos qué acciones realizar para tratar un quiebre. Está orientada hacia la acción de especular y explorar nuevas acciones posibles. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos salir de esto? Y después de que llegamos a una conclusión a través de este tipo de conversaciones, vamos a poder tener una conversación para coordinar las acciones futuras, que es la que mencionamos anteriormente. Orientada hacia la acción de especular y explorar nuevas acciones posibles, dirigida a expandir nuestras posibilidades de acción. Implica un compromiso personal para cambiar el curso de los acontecimientos. Yo me comprometo, no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, ¿sí? Pero tengo la responsabilidad y asumo el compromiso de encontrar la manera de trascender esta situación, de solucionar este conflicto. Entonces implica un compromiso personal para cambiar el curso de los acontecimientos. Conversación para posibles conversaciones. Este tipo de conversación surge cuando a veces en determinadas relaciones nos cuesta trabajo tocar determinados temas, hablar de determinadas cosas, porque en las referencias que tenemos, cada vez que hemos intentado hablar de determinado tema con cierta persona, la conversación se nos ha escapado de las manos y hemos acabado generando nuevos conflictos, ¿sí? Cada vez que intento hablar de esto, la cosa termina peor. Cada vez que tratamos, o cuando sentimos que con determinada persona no puedo hablar con esta persona sin discutir, ¿sí? Entonces tenemos una conversación para posibles conversaciones. Quiere decir que voy a preparar el terreno de alguna manera, ¿sí? Voy a preparar el terreno para poder tener la conversación que quiero tener. Entonces son conversaciones acerca del quiebre, de no ser capaces de poder abrir o concluir una determinada conversación, ¿sí? Entonces yo reconozco que me cuesta trabajo abrir o concluir determinada conversación con cierta persona, ¿sí? Entonces, voy a anticipar la conversación, esto es decir, me gustaría en algún momento que sea adecuado para ti, si pudiéramos hablar sobre cierto tema media hora, ¿sí? Voy preparando a la otra persona para lo que quiero, para la conversación que quiero tener. En este tipo de conversaciones es muy importante la observación del estado de ánimo de la conversación. Si es buen momento para mí, cómo estoy emocionalmente, cómo es mi estado de ánimo y cómo es el estado de ánimo de la otra persona. Y si este estado de ánimo
tanto mío como de la otra persona, es congruente con la conversación que quiero tener, ¿sí? Con el desenlace que quiero que tenga la conversación. Porque toda conversación es una trenza entre lenguaje y emocionalidad. Si la emocionalidad no es la adecuada, por muy adecuado que sea el lenguaje, la conversación no será oportuna. Si yo no me siento en el momento, no me siento en el estado de ánimo adecuado para tener determinada conversación o para recibir determinada información, entonces mejor no tener esa conversación en ese momento. Porque lo que va a determinar el desenlace, lo que va a marcar el rumbo de la conversación, va a ser el estado de ánimo, ¿sí? De la misma manera, tener la sensibilidad para darme cuenta si la otra persona está en un momento adecuado para tener esta conversación. Y entonces, como no voy a saber si está o no, si es buen momento o no es buen momento, entonces puedo tener este tipo de anticipar esta conversación, anticipar el hecho de que quiero tener esta conversación. Entonces, por eso se les llama conversación para posibles conversaciones. Y voy a hacer el pedido de esta conversación, de este tipo de conversaciones, de decir, bueno, quisiera hablar contigo en determinado, si puedes, te pido me avises cuando sea buen momento para ti, ¿sí? Estoy de alguna manera preparando el terreno, marcando el rumbo que quiero que siga la conversación. Relaciones personales y conversaciones. Nuestras relaciones personales se configuran a partir de las conversaciones que sostenemos con otros. Es a partir de las conversaciones que tenemos que vamos edificando nuestras relaciones, ¿sí? Entonces se van construyendo, se van configurando a partir de las conversaciones que sostenemos, ¿sí? Se va consolidando la confianza, se va afianzando muchos aspectos, se va fortaleciendo la afinidad o la falta de la misma, se va a partir de las conversaciones que vamos teniendo, voy a ir determinando si la otra persona, qué tanto puedo confiar, qué tanto siento que puedo confiar en la otra persona, ¿sí? Hay muchos aspectos que se van a ir marcando a partir de las conversaciones. Entonces, es un hecho que nuestras relaciones se configuran a partir de nuestras conversaciones. Si nosotros queremos mejorar nuestras relaciones personales, tenemos que ocuparnos de mejorar nuestras conversaciones. Quiebres y conversaciones en las relaciones personales. Una buena relación no es una relación sin quiebres, es una relación que ha desarrollado la capacidad de emprender acciones que se ocupen de ellos en forma efectiva. Esto quiere decir que una buena relación no es una relación en la que no hay quiebres, en la que no hay conflictos, en la que no, para nada. Simplemente que es una buena relación, es una relación que ha desarrollado a través de los conflictos, a través de los quiebres, a través de las crisis, ha desarrollado la capacidad de emprender acciones que se ocupen de los conflictos, los quiebres, las crisis en forma efectiva. Es decir, tomamos el aprendizaje de los quiebres que se nos presentan, ¿sí? Tomamos el aprendizaje de